Hola, en este tutorial te voy a enseñar cómo realizar la estructura básica de un libro sin costuras, en este caso un libro de acordeón o leporelo. Así podrás elaborar tu propio libro de artista. Las herramientas que vamos a utilizar son las siguientes. Una regla, preferentemente de metal, para que cuando cortemos nos salga derecho los cortes. Un bisturí o cuchilla, un cata o unas tijeras. Uno de estos tres nos servirá para trabajar. Todo dependerá del tamaño del papel que vayas a cortar. Para el tamaño grande de papel, yo te recomiendo que utilices bien la cuchilla o el cata. Si es un tamaño pequeño, tipo DIN A4, nos bastará con una tijera. Una plegadera para marcar bien los dobleces del papel. Pegamento en barra. Cinta de doble cara. Es alternativo, eso si lo quieres utilizar, porque si no tienes pegamento y tienes cinta de doble cara, pues también te va a servir. Y por último, un lápiz por si queremos marcar las líneas de corte. Ahora vamos a ver el papel. El papel que vamos a utilizar en esta ocasión para hacer las muestras va a ser de tamaño DIN A4, pero tú puedes utilizar el papel que tengas a mano. Lo que sí es importante es que tengas en cuenta lo siguiente. Siempre ten en cuenta, cuando vayas a trabajar con papel, hay que tener en cuenta la dirección de la fibra del papel. Aquí te voy a poner un ejemplo con papel de gramaje alto. Esta es una cartulina que tiene un gramaje alto. Entonces aquí se verá así, se dobla fácilmente y en esta dirección cuesta más doblarlo. Quiere decir que la fibra del papel va en esta dirección y será en esta dirección que lo tendremos que trabajar. Si queremos cortarlo, lo podemos cortar así o así, pero si lo queremos doblar, tenemos que doblarlo en la dirección que esté la fibra del papel, para que después los pliegues se hagan bien. Otro ejemplo sería con papel de poco gramaje o papel muy fino. Aquí tengo, por ejemplo, un papel de periódico. Aquí, como es tan fino, no se va a notar dónde es la línea de la fibra del papel, pero sí lo vas a notar si lo cortas. Si, por ejemplo, lo cortamos así, se corta perfectamente. Esto quiere decir que esta es la fibra del papel. Si lo hubiéramos cortado de otra forma, por ejemplo así, pues ya no nos sale el corte recto ni limpio. Quiere decir que esto era en contra de la fibra del papel. La fibra del papel iría en esta dirección y nosotros lo hemos cortado en la otra. Esto para los papeles finos. Siempre podemos trabajar con el papel que tengamos a mano. No siempre tenemos que comprar papel, podemos utilizar restos que nos hayan sobrado de otros trabajos, cartulinas, cartones. Aquí, por ejemplo, tengo dos trozos de cartulina o de cartón de acuarela que me han sobrado de otro trabajo y entonces yo quisiera hacer un libro de artista, pero veo que no me va a llegar porque es muy corto y quisiera unirlo. Entonces yo les voy a mostrar con otro tipo de papel cómo pueden unir papeles pequeños, trozos, restos, eso sí que tengan más o menos el mismo tamaño, córtenlos todos al mismo tamaño, para que los puedan aprovechar y hacer un libro de artista un poquito más grande y con más volumen. Para hacer esta muestra vamos a trabajar con papel de tamaño DIN A4. Tomamos un papel DIN A4, ustedes pueden tomar el tamaño que quieran, yo se lo voy a mostrar, y lo doblamos, pero no por la mitad exactamente, sino que dejamos aquí 1 centímetro
ven aquí el centímetro, lo doblamos, nos ayudamos de la plegadera para alisar bien el doblez. Y aquí este centímetro que se quedó, lo doblamos a su vez. Para poder pegar el siguiente papel. Y lo alisamos con la plegadera. Con mucho cuidado para que se queden bien lisas las juntas. Y aquí tenemos el primero, con el doblez de 1 centímetro. Podemos hacer varios, ya yo he hecho aquí algunas muestras. Ya tenemos varias hojas dobladas, así que ahora vamos a pegarlas una con otra para que después el libro de artista sea un poco mayor, que no sea solo una hoja. Entonces vamos a tomar la primera hoja, le ponemos una hoja para que no se ensucie cuando vayamos a pegar, vamos a utilizar la barra de pegamento, la ponemos aquí y con la barra de pegamento pegamos ese centímetro, este centímetro que está aquí, lo pegamos. O mejor dicho, le ponemos el pegamento, porque pegamos ahora. Y aquí con un papel que no nos haga falta debajo, para proteger lo que es el mantel o la tabla de corte. Entonces, ahora hacemos lo siguiente. Cogemos la otra hoja, la ponemos justo en el borde. Aquí, ¿ven? La tenemos bien colocada aquí en el centímetro justo donde hemos puesto el pegamento. Y doblamos. Primero lo hacemos suavemente con el dedo por si hay que rectificar. Y después podemos utilizar la plegadera para quitar las bolsas de aire que se pueden haber quedado. Y ya tenemos 2 hojas pegadas. Ahora vamos a pegar una tercera. Hacemos exactamente lo mismo. Volvemos a poner debajo el papel que nos sirvió para que no se ensuciara la tabla de corte. Le ponemos el pegamento. Ponemos la hoja. Retiramos la hoja con pegamento. Y ahora le ponemos la hoja aquí. Hacemos exactamente lo mismo que antes, el mismo procedimiento. Este ya la habíamos doblado previamente. Yo la tenía ya preparada. Y la ponemos justo en el borde. Y volvemos a hacer lo mismo, doblamos con mucho cuidado, porque el papel cuando se moja crece, así que queremos evitar que se nos queden arrugas, porque eso después también se notaría a la hora de cerrar y abrir el libro de artista. Y lo alisamos con la plegadera de nuevo, así, evitando las burbujas, ¿ven? Se ha quedado el filo, que casi no se nota prácticamente. Eso sí, cuando pongan un papel debajo, intenten utilizar uno del mismo color, porque si ponemos, por ejemplo, un papel de periódico, puede que en la barra de pegamento arrastre el color del papel de periódico y se nos ensucie el trabajo. Bueno, hecho esto, aquí podemos seguir de forma infinita colocando hojas y hojas y hojas. Ahora vamos a dejar aquí esta pestaña, se podrían colocar más hojas, pero si no hace falta se puede cortar. Entonces ya nos quedaría este libro hecho de varias hojas, nos quedaría así, de esta forma. Así de amplio. Y lo dejaríamos secar. Esto está hecho en papel DIN A4 de 80 gramos, por eso está tan débil, pero si lo hacen con cartulina se les quedará derecho. Y no les hace falta hacerle tapas tampoco si no es necesario.
Bueno, ¿y qué pasaría si tuviéramos un papel grande, como una hoja grande de cartón de acuarela o una cartulina grande o un papel enorme que sean dimensiones ya que se pasen del DIN A4, por ejemplo, que es más manejable, que sea, por ejemplo, 50 por 70 o mayor? Entonces ahí vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a hacer el ejemplo con un papel de DIN A4 para poderlo manejar y podérselos enseñar, y ustedes pueden adaptarlo al tamaño de papel que quieran. Entonces, tomamos el papel DIN A4 y lo doblamos por la mitad, justo por la mitad, esquina por esquina. Lo hacemos primero con la mano suavemente, por si no está bien adaptado, y después con la plegadera pronunciamos más el doblez para que se quede bien liso. Después volvemos otra vez a doblar desde afuera hacia la mitad, también que se quede bien en la esquinita, y hacemos primero con la mano y después volvemos a repasar con la plegadera. Después hacemos lo mismo desde el otro lado, primero con la mano, después con la plegadera, y ya tenemos estas líneas que ya se ven, ¿no? Estas, digamos, 4 partes. Ahora lo vamos a doblar desde la otra parte, así, de forma a lo largo del papel, de forma longitudinal. Primero hacemos el primer doblez, fíjense que esté bien en la esquina, aseguramos con la plegadera y ahora vamos a hacerlo otra vez desde esta parte hacia la mitad. Esto es una muestra, a menos que quieran hacerlo tan pequeñito, pero es para poder manejarlo en papel DIN A4. Ustedes después ya eso lo adaptan al papel que quieran. Esto es más bien pensado para papeles de dimensiones mayores. Entonces ya tenemos este hecho, vamos a hacer el otro también. Y lo realizamos con la plegadera, primero con la mano y luego con la plegadera, y en las esquinas. Entonces ya tenemos el papel con todos los dobleces que necesitamos. Ahora tenemos que cortar este papel. Imaginemos que es la hoja grande. Yo se los voy a mostrar con un rotulador para que vean exactamente dónde vamos a cortar. Entonces, vamos a cortar esta parte, toda esta parte de aquí. Ustedes no lo tienen que pintar, a menos que quieran saber exactamente dónde. Después la otra, aquí, aquí, y después esta parte. Estas son las líneas por las que las vamos a cortar ahora, lo que se supone que se tendría que ser un papel grande, pero lo vamos a hacer a tamaño escala. Para ello vamos a hacerlo con la tijera porque yo creo que es más fácil de ver. Yo recomiendo siempre que para papeles mayores de DIN A4 se utilice el Cata porque se quedan los cortes más limpios. La tijera siempre tiende a dejar algunos picos. Y así podemos aprovechar el papel.
Ya ven cómo van quedando. Nos queda este último pliegue aquí para cortar. Y ya ahora podemos empezar a doblar nuestro libro de artista. Empezaremos por uno de los lados, así, tomando como referencia los pliegues iniciales, aunque después los iremos variando según vayamos doblando. ¿Ven? Así. Después aquí. Aquí hay que tener en cuenta cuando estamos en la vuelta, por así decirlo, no doblarlo así, sino hacia el otro lado. Porque si doblamos hacia este lado lo que hacemos es cerrar, y entonces lo que tenemos que seguir es doblando para que el libro de artista siga avanzando, para que podamos tener más páginas. Entonces seguimos por aquí, llegamos a esta vuelta, hacemos lo mismo, doblamos hacia afuera para poder seguir doblando, llegamos a la vuelta, doblamos hacia afuera o hacia detrás y seguimos doblando. Y aquí ya tendríamos un libro de artista enorme, de dimensiones bastante mayores de las que podríamos hacer con un DIN A4, por ejemplo, o con otro tamaño de papel. Entonces aquí se tiene este libro, después se le pueden poner tapas. Esto es una muestra, obviamente, hemos hecho en un tamaño pequeño, reducido, para poderlo hacer aquí de forma más o menos rápida, pero si lo van a hacer con cartón o con un papel de dimensiones mayores, pues igual se les puede quedar sin ponerle cubierta. Le pueden hacer un sobre, le pueden hacer una caja, eso ya lo dejo a la creatividad de cada uno. Y bueno, fíjense que esto, por ejemplo, aquí se puede ver como la dimensión es bastante mayor. Se pueden hacer dibujos a lo largo o pegar fotografías o bueno, lo que cada uno quiera hacer con su libro de artista. Y se pueden pasar páginas, creo que son 8. Esto es una idea. Si deseas ponerle unas tapas a tu libro de artista, a tu libro de acordeón, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuerpo, que sería el acordeón. Tenemos que tomar la medida que hemos hecho al cuerpo. Y entonces tomar lo que vayamos a ponerle de tapa, tendría que ser como mínimo 1 centímetro mayor, tanto por el ancho como por el largo. Le tenemos que dar 1 centímetro más de longitud, para que nosotros al colocarlo se quede con un borde por fuera. Entonces, ¿cómo hacer esto? Pues es muy sencillo, puedes coger un cartón cualquiera. Yo, por ejemplo, aquí me parece que fue un cartón de una caja de cereales, con lo cual se puede aprovechar y con los recursos que tengamos a mano también poderlo hacer. Y en este caso lo forré, pero tampoco es necesario si no quieres, todo dependerá del motivo que tenga tu libro. A lo mejor consigues unas tapas que te van perfectamente con lo que el motivo que vayas a hacer dentro y no te hace falta forrarlo. Lo que sí tengas en cuenta que cuando lo vayas a pegar, el cartón se te va a mojar y puede que se te deforme un poco hacia afuera normalmente. Entonces yo te aconsejo que lo cubras de pegamento aquí también, y cuando lo pegues, lo centres bien, y cuando hayas pegado las dos tapas, encima le pongas peso. Pueden ser libros gruesos, pueden ser, pues no sé, ladrillos que tengas a mano. En este caso yo le pondría, por ejemplo, un libro grueso como es este diccionario, se lo pondría encima así y con esto ya lo dejas secar varios días y se te quedaría estupendamente. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya sido de utilidad. No hay
límite para la imaginación a la hora de hacerlo, el tamaño lo decides tú y lo que le vayas a poner a tu libro de artista también. Te deseo que lo pases bien, que lo disfrutes mucho y que sea muy divertido la labor de hacer libros de artista. Adiós.